capítulo 40, por favor, de Génesis. Aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor el rey de Egipto. Verso 2. Y se enojó Faraón contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos, y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso, dice la Escritura. Gloria a Dios. Esta historia, hermanos, del panadero y del copero, realmente jamás nosotros nos hubiéramos enterado de ella, jamás se hubiera tenido como importante si no hubiera estado asociada con José. Porque ¿cuántos panaderos y cuántos coperos no hay en el mundo? ¿Cuántos criminales no traicionan a sus amos? Muchísimos. Entonces no es que fueran importantes. Jamás nos hubiéramos enterado que estos dos criminales cometieron una acción contra las leyes de su Señor, sino porque estaban asociados con José. Pero yo quiero decirle algo. José tampoco hubiera sido causa de tema o de estarse leyendo cada vez que un cristiano toma las Escrituras y ha leído una vez completa la Biblia, y 2 veces, 3 veces, 4 veces, y cada vez que lee este sagrado libro, vuelve a recordar la historia de José y vuelve a recordar que hubo un hombre llamado José y todos los pormenores de José. Si José no estuviera vinculado al plan de Dios. Y es ahí donde nosotros tenemos que estacionarnos en esta noche, para que entendamos que todas las cosas que existen, que los seres humanos que hay, solamente son de alguna manera bendecidos, prosperados, exaltados en cierto sentido, porque tienen que ver con el plan de Dios. Entiéndalo. Aquí lo importante es el reino de Dios. Por eso fue que el Padre no escatimó a su Hijo. Dice que lo ofreció por su pueblo. Pero obviamente el pueblo de Dios tiene que ver con el reino de Dios. Vayamos a Génesis 3 para poder ver esto un poquito más claro. En el capítulo 3 se nos dice que 2 criminales también delinquieron, Adán y Eva, y ellos se levantan contra su Señor. Su Señor les dice: de todo árbol menos de este, pero ellos se levantan y delinquen contra su Señor, cometen un agravio, una acción en contra de la ley de Dios, en este caso del único mandamiento, y de ahí Dios tiene que de alguna manera manifestar su plan escondido desde antes de la fundación del mundo. Por favor, 3:15, leámoslo todos juntos. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces nosotros tenemos que empezar a ver las Escrituras desde un punto muy escritural. Y este punto escritural tiene que ver con que el reino de Dios es importante. El reino de Dios se tiene que establecer. Por favor, vayamos al libro de Marcos para que de alguna manera vayas entendiendo cómo es que van a venir las promesas a cumplimiento, cómo es que Dios va a estar respaldando tu ministerio, va a estar respaldando tu matrimonio, va a estar respaldando la educación de tus hijos, va a estar respaldando tu empresa, va a estar respaldando aún el día de tu muerte. ¿Cómo es que Dios lo va a hacer? Tiene que ser muy importante esto. Capítulo 1 de Marcos, verso 14, vamos a ver. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando. ¿Qué vino predicando? El evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Si tú te das cuenta, las parábolas que usaba, el reino de los cielos es semejante, ¿sí? El reino de los cielos es igual, y siempre está hablando del reino de Dios, siempre está hablando del reino de Dios. Dice: arrepentíos y creed en el evangelio. Nos hace una invitación de salir del reino de las tinieblas. De hecho, dice la Escritura que fuimos traspuestos, ¿verdad? De la oscuridad a la luz, de la muerte a la vida, del reino de la potestad, de la influencia del reino de las tinieblas al reino de luz admirable. Entonces tienes que entender esto para que puedas comprender
el porqué de tu oficio, el porqué de tu herencia, el porqué de tu salud o el porqué de tu enfermedad inclusive. Si estás vinculado al reino, sábete que Dios le dijo a Jacob, no te dejaré ni te desampararé. Te llevaré y te traeré hasta que no haya hecho lo que yo me he propuesto hacer contigo. Pero esas palabras no se las dijo a Esaú, ¿o sí se las dijo a Esaú? No, nunca se las dijo a Esaú, jamás. Entonces tienes que comprender, aquí el importante es el reino, que se establezca el reino. ¿De qué manera? El reino sufre violencia y solo los violentos lo van a arrebatar, pero aunque habemos una gran cantidad de criaturas, hablamos del reino animal, hablamos del reino vegetal, hablamos del reino, en este caso espiritual, del reino humano, bueno, todo tiene que ver o va vinculado al reino de Dios, al establecimiento del reino de Dios. Que Dios te ayude, que lo puedas comprender, para que venga lo que venga y pase lo que pase. No pienses que el importante de la película eres tú. El importante es Dios y su voluntad. Eso es lo importante. Por eso hubo 12 discípulos que estuvieron dispuestos a ser sacrificados. Por eso fue que dijo Pedro, nosotros lo hemos dejado ¿qué? Todo. Por eso Pablo dijo, bueno, y de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida. Y lo que antes para mí era ganancia, ahora es pérdida. Ya, estaba convicto. El reino es lo importante. Una vez que mataron a Juan y le quitaron su cabeza, enseguida Jesús se manifestó. Cuando clavan al maestro, enseguida el Espíritu Santo cae sobre los apóstoles y ellos se manifiestan. Matan a los apóstoles, muere el último apóstol Juan y enseguida se levantan los padres de la iglesia. Y así ha venido avanzando el reino de los cielos. Por eso no podemos encajonar el reino de los cielos en una agrupación, ponerle un nombre y decir que no esté aquí no se va a salvar. Es una tontería, hermanos. El reino de los cielos está por todos lados y Dios es el rey y Dios es quien prospera. Entonces, si Dios nos deja la historia del copero y del panadero que delinquieron, no es que sean importantes ellos, es que estaban asociados para un plan muy particular. El copero iba a jugar un papel muy importante. Recuérdenme, pasaron varios años. José estuvo de hecho 3 años, si no mal recuerdo, en la cárcel. Y después de 3 años le vino un sueño al faraón. ¿Y qué fue lo que hizo cuando el faraón se molestó y nadie le podía revelar sus sueños? El otro dijo, acuérdome de mis faltas. ¿Quién fue? El copero. Ay, me acuerdo de mis faltas. Ahí en la cárcel, cuando tú, Señor, nos castigaste por delinquir, Señor, ahí había un hebreo que interpretaba sueños. ¿No es cierto? Entonces ya te das cuenta por qué le perdonaron la vida. ¿Se lo merecía? No, pues se había delinquido. Al igual que el panadero, el copero merecía morir. Igual. Déjame decirte que este trabajo de coperos, en los tiempos más remotos, siempre fue un trabajo prácticamente muy estimado y muy respetado. Este trabajo tenía que ver con asignar, de alguna manera, él era el encargado de seleccionar los mejores viñedos para poder sustraer el jugo y poder preparar el mejor vino para el rey. Él era el encargado de poder checar todo lo que tenía que ver con la comida, con la mesa del rey. Este tipo de individuos prácticamente tenían que ver no solo con ellos, sino porque tenía que ser gente de mucha confianza, porque a muchos de los reyes los habían asesinado. Y entonces era obvio que el copero probaba primero la comida y el vino antes de dárselo al rey. Y una vez que él hacía eso, todo está bien, mi rey. Entonces el rey podía comer o beber. Entonces era gente de mucha confianza, gente muy íntima en el círculo en este caso de siervos, de servidores del rey. Algunos dicen que atentaron contra la vida del faraón, cosa que no creo porque si no los hubieran matado. Otros dicen que quizás encontró el faraón una mosca en la copa o encontró un poco de polvo en el pan y le molestó mucho y entonces por eso los mandaron a la cárcel prácticamente. Lo que haya sido ya sería inferir. Realmente la Escritura no nos dice qué hicieron, excepto que se rebelaron, cometieron una acción en contra de la ley. Y entonces vemos, mis amados hermanos, que el reino siendo muy importante, vemos que
Todas las cosas que giran alrededor de Cristo, Cristo las va a mantener para su gloria. Si este mundo está de pie, solo está de pie por amor a la iglesia. Tienes que entender cuán valiosa es la iglesia. Tienes que entender porque la iglesia, existe la pugna entre el diablo y el Señor levanta a la mujer y dice de tu esperma. La traducción original de semilla es de tu esperma. De tu esperma va a salir uno que le va a reventar la cabeza al diablo. Y de tu esperma, Satán, solo vas a poder morder el tobillo de la iglesia. Es todo lo que vas a hacer. Les vas a causar un poco de dolor, pero de ahí en fuera no vas a pasar de allí. Pero del esperma de la mujer, de ahí va a venir el que va a acabar con tu imperio. Habla de Jesucristo. Entonces el reino, obviamente estamos viendo que José era hijo de Jacob. Jacob fue hijo de Isaac. Isaac fue hijo de Abraham. A Abraham le dieron la promesa. Abraham venía también de la línea bendita de Set. Y Set fue hijo de Eva. Amén. De ahí se desprende toda esa línea bendita. Entonces nosotros entendemos que prácticamente Dios está haciendo que nosotros comprendamos cuál debe de ser la postura que debemos de tener nosotros. Número uno, estar muy agradecidos porque nosotros no buscamos a Dios. Él nos buscó a nosotros. Y ahí entendemos que si el copero y el panadero merecían morir, por pura gracia, el copero libró su cabeza. Y es igual contigo y conmigo. Estamos aquí. Me paro en este púlpito por pura gracia nada más. No merezco estar aquí, pero por pura gracia Él me mantiene. Mientras yo sirva a sus intereses, Él me va a mantener. El día que yo sienta que soy una pieza muy importante y que sin mí Dios no puede hacer nada, ¿qué crees que va a hacer Dios? No, sencillamente te va a remover y mete a otro. Eso no es ningún problema. ¿Se acuerdan cuántos hijos tenía Judá? 5 fueron en total. Onán, Sela, Sara y Fares. De acuerdo a la ley, ¿quién debería de heredar la bendición? El primogénito. Pero era malo. No estaba en los intereses del evangelio. Esaú, ¿cómo era Esaú? Un profano, perverso, malagradecido. Dijo, ¿para qué me sirve la primogenitura? Ya dame ese plato de lentejas, yo tengo hambre. ¿Qué me importa? Las leyes de Dios. Cuando Jacob le quiso dar, aquí un presente, yo tengo suficiente. Fíjate nada más la expresión, estaba saciado. Mirad, hermanos, que no tengamos una actitud menospreciadora hacia Dios. Que Dios te esté llamando, que Dios te esté hablando, que Dios te diga, te quiero usar, te quiero ungir. Yo no quiero que te quedes solamente como un pastor, yo te quiero ungir como alguien que pueda de alguna manera revelar sueños, que pueda de alguna manera interpretar la palabra para enseñarla como un buen maestro y te quedes ahí, yo tengo suficiente, aquí estoy tranquilo. Ten cuidado. Dijo él, yo tengo suficiente. Le respetaron. Pero vemos que mientras nosotros sirvamos a los intereses del Señor, Él nos va a tener en alta estima. No le dijo a Samuel, porque yo honraré, ¿cómo dice? Al que me honre y al que me menosprecia, lo voy a tener en poco. ¿A qué era sinónimo o cómo podíamos aplicar o entender lo voy a tener en poco? Lo iban a desechar, pues nada más ve la vida de Elí. Lo hicieron a un lado, le quitaron la vida a él y a sus hijos también. Pero Samuel estaba fiel a Dios. Pero Jacob era fiel a Dios. Pero José era fiel a Dios. ¿Se acuerdan cuando la adúltera quería dormir con él? ¿Cuáles fueron las palabras de José? Vayamos a buscarlo, hermanos. Solo quiero enfatizar esto porque es muy importante, hermanos. Si tú no lo entiendes, entonces vas a hacer tus berrinches, te vas a hacer del rogar, hay veces vas a querer servir, hay veces no. Corres grande peligro. Déjame decirte, necesitas entender que si te tienen en pie, nada más es porque de alguna manera Dios te está usando en el reino. Nada más. ¿Por qué cortaron a la vid natural? ¿Por qué la cortaron? ¿Y por qué unieron al olivo silvestre? ¿Por qué lo pegaron? Por pura gracia. ¿Pero qué dice? Teme. Mantén esta actitud de servicio, de gratitud. No sea, oye, si cortaron al olivo natural, lo cortaron. ¿Tú qué te esperas? Que eres un olivo azteca. ¿Tú qué te esperas? En cualquier momento te pueden cortar. Entonces es muy importante. ¿Qué es lo importante? El reino.
el reino, el establecimiento del reino. Génesis 39:8, y él no quiso y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal? ¿Qué dice? Y pecaría contra Dios. Él no estaba viendo a Potifar, él estaba viendo a Dios. Es una pieza en las manos del Señor. ¿Cómo voy a pecar contra el Señor? ¿Cómo voy a frenar el avance del reino? Y aunque de alguna manera José no sabía realmente todavía por qué estaba allí, mas sin embargo estaba pequeño, porque ¿sí se acuerdan que le revelaron unos sueños cuando era adolescente? ¿Se acuerdan de la luna, las estrellas, el sol y que se inclinaban? ¿Se acuerdan de los manojos? Ya le habían dicho. Realmente él había sido escogido para preservación de muchos. No lo dijo así: pues, perdónanos. ¿Qué acaso soy yo Dios? ¿No sabéis que esto lo hizo Dios para preservación de mucho pueblo? Amén. Entonces, mis amados hermanos, nosotros tenemos que concebir estas cosas en ese sentido, para que podamos estar entendidos. Ay, ¿por qué terminé una carrera? Ay, ¿por qué heredé una fortuna? Ay, ¿por qué estoy muy fuerte? Ay, ¿por qué tengo tanto contacto? Bueno, déjame decirte que no ha de ser porque seas muy elocuente, porque Pablo dice: no que seamos suficientes como para pensar algo de nosotros mismos, sino que nuestra suficiencia proviene de Dios, dice la Escritura. Amén. Entonces los toman, los llevan prácticamente, pecan contra el faraón, se los llevan, en este caso, a la cárcel del rey, los meten con el encargado de la cárcel, él se los da a José. José los cuida, pero vemos una providencia especial de Dios. Vemos que de alguna manera las cabezas de estos dos prisioneros de alguna manera fueron tratadas. Dios comienza a hablar de manera extraordinaria y deja una impresión en ellos y trae evidencias de que esos sueños son divinos. No sé si te ha pasado, pero muchas veces solemos soñar muchas cosas. ¿Qué estaba soñando? ¿Qué soñé? Y no te puedes acordar. Ya han pasado los años y no te acuerdas. Pero cuando es de Dios, ay, no se te olvida. Ahí está el sueño. Y pueden pasar los años y no se te olvida que un día a ti te habló Dios. Amén. Bueno, estos hombres prácticamente Dios les había hablado y había dejado una impresión tremenda esa noche en sus cabezas. Y Dios tiene acceso a los espíritus de los hombres. Dios de alguna manera puede hacer serviciable cualquier persona con tal de que éste sirva para sus propósitos. Éxodo 20:18. Gloria a Dios, bendito sea el Señor. En el contexto, Dios está dando los mandamientos y todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo, temblaron, se pusieron de lejos y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Verso 20, todos juntos. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. ¿Recuerdan ustedes que les había dicho en el contexto? Si vosotros pusiereis atención a mis palabras, vosotros seréis mi especial tesoro, porque mía es toda la tierra. ¿Qué estaba haciendo con ellos? Un pacto. Ahí les estaba dando las leyes, en esa dispensación de la ley, les da las leyes por mano de ángel, pero él llama a los cielos y a la tierra por testigos. Y ahí hicieron presencia. Dice un salmo que había miriadas de ángeles en ese lugar. Y los ángeles que están encargados de la naturaleza, en ese momento, dice que había flashes por ahí y truenos. Y luego la tierra empezó a crujir y el monte dice que bramaba, se movía como un niño cuando el padre tiene el cinturón en la mano para darle sus justos azotes. Y la bocina dice que había un ruido tremendo y ellos les causó miedo. Pero yo les quiero recordar, hermanos, cuando ellos iban entrando a la tierra de Canaán, recuerden ustedes que eran ciudades amuralladas.
¿Se acuerdan ustedes que Dios envió un tipo de insectos adelante de ellos? Avispas. Otra parte dice que eran tábanos. ¿Qué hicieron esas avispas y esos tábanos? Sencillamente llegaron y picaron a diestra y siniestra. Los enemigos salieron huyendo y cuando el pueblo de Dios entró, ¿qué fue lo que hizo el pueblo? Yo nada más tomar las casas, tomar las propiedades. ¿Había cumplido el Señor o no había cumplido? Todas las cosas que Dios creó van a ayudar para el establecimiento del reino. Cuando ellos pidieron carne, ¿qué fue lo que hizo Dios? Llamó carne y les dio de comer carne. ¿No dice el Salmo? Les puso mesa en el desierto. ¿No dice así? Entonces quiero que entiendas que siempre que tu corazón esté dispuesto para servir a Dios, el Señor va a usar al pagano, va a usar a tu jefe, va a usar a tu peor enemigo para que el reino se establezca a través de ti. Eso es lo que va a usar el Señor. Entiéndelo, por eso no te debes de salir de este contexto y cuando el Señor te llame, ¿recuerdan ustedes aquel pasaje? Vayan enfrente de esta aldea y ahí van a encontrar un burro amarrado. Váyanlo y desátenlo y me lo traen. Y si sale el dueño, le dicen, el Señor lo necesita, después te lo regresa. ¿Sí se acuerdan? ¿Qué fue lo que hizo aquel hombre? Ah, está bien, el jefe lo necesita. Vamos, burro, a trabajar. Nadie lo había montado ese burro. Burro virgen, porque todo sirve al Señor. ¿Se acuerdan la otra ocasión? Vayan y van a encontrar un hombre con un cántaro, lo siguen y donde se mete le dicen, ¿dónde está el aposento donde voy a celebrar la Pascua? Y él les va a mostrar un aposento grande. ¿No estaba listo ya el aposento? ¿Cómo lo hizo? Yo no sé si fue a visitarlo en la noche o como aquí, ¿no? ¿Cómo llegó al corazón de estos dos impíos? Copero y panadero, ¿cómo llegó a su corazón? En sueños. Necesito a tu aposento, me lo arreglas y mañana envío a mis discípulos. Necesito el burro, por favor, esta es la señal. Todo gira para bien cuando nosotros tenemos nuestro corazón en el reino. El arte de traer dinero en el bolsillo es ofrendar y diezmar. Cuando lo haces de corazón, con un solo objetivo. No, ay, es que me van a preguntar, es que me van a decir. No, hermano. O sea, José, ¿qué fue lo que hizo José? Vamos a ver lo que hizo José, hermanos. El libro de Génesis, en el capítulo 20, e hizo Jacob voto, diciendo, si fuere Dios conmigo, y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer, y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. 22, por favor. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. O sea, no es que sin mi dinero el reino no avanza, no, porque ya vimos que avanza porque Dios está a cargo del reino. ¿Cuántos alabamos a Jesús? Pero el dinero, las dos blancas de la viuda pobre simbolizaban una cosa, representaban, enviaban un mensaje. No importa, Señor, que me quede sin comer, pero aquí está, por si algo te sirven mis dos blancas. Mira todo, hermanos. ¿Qué le podemos dar a Dios nosotros? Nada. Nada hay que tengamos nosotros que Él no tenga y lo esté codiciando. Nada hay, hermanos. Todo es de Él. David dijo, Señor, ¿quiénes somos nosotros para que lo que tú nos das, nosotros te lo regresemos? Amén. Entonces es muy importante, hermanos, que entendamos, este copero le iba a servir para poder él manifestarse más adelante. Entonces le quita la vida a un pecador que ya había pecado. Dice la Escritura, la maldad del amorreo no ha subido delante de mí, pero de aquí a 4 generaciones tu pueblo saldrá. Yo castigaré a este pueblo que se ha enseñoreado y el amorreo de alguna manera será expulsado. Entonces subió la medida de la maldad del panadero. Porque la Biblia dice, porque los malos hombres y los engañadores, ¿qué dice? Irán de mal en peor. Así es que yo quiero decirte una cosa, si tú no te has rendido a Jesús, hoy eres más perverso que ayer. Y mañana estarás peor. Y pasado mañana estarás peor. Y aunque tú digas, no, yo le voy a buscar, no es cierto. Si el rey no te toca, tú no buscas ni siquiera lo que te conviene. Entonces, mis amados, vemos aquí prácticamente que el Señor llega a su corazón, este hombre le va a servir, entonces lo guarda, trae una impresión, porque el Señor sabe cómo poder impresionar a la gente. Vamos al verso 6 de ahí del capítulo 40 de Génesis, por favor. Vino a ellos José por la mañana y los miró, y he aquí que estaban tristes. Estaban tristes. Ayer fue un individuo a tocarme como a la 1 de la mañana, hermanos. O sea, ¿puedes imaginarte a la 1 de la mañana? Y estaban
Pues a la una, manita, pues ¿qué te imaginas a la una? Oye, ¿ahora qué? Pues estás en lo más rico del sueño y luego a la una te van a tocar. ¿Y ahora qué? Pues, oye, dile que mañana lo veo, pues son la 1 de la mañana. Pues ¿crees que no se iba de ahí? No, necesito hablar. Es muy urgente, si no, no lo hubiera despertado a la 1. Eso ya me dejó pensando, hasta se me fue el sueño. Ah, caray, pues ya, a vestirse y vamos a ver qué. Estaba así, muy triste. Que si yo le hubiera dicho, acuéstate en el suelo y grita que eres un pecador perverso, todo lo que le decía yo, eso hacía. Estaba convicto de pecado. Me siento mal. Estoy muy sucio, estoy podrido. Yo necesito que Dios me perdone. Yo le necesito. Y casi que yo le quería decir, ¿yo qué culpa tengo? Yo tengo sueño. Pero era el reino. ¿Sí me explico? Y hay que pararse, pues el jefe está arriba y nosotros somos siervos. No, pues hermano, ahí nos hubieras visto a la 1 de la mañana, todo oscuro y ahí orando por el otro y el otro confesando todas sus maldades. Es lo más impresionante, que hay algunos que los agarran los judiciales, los torturan, les pegan, los azotan, los matan y nunca confiesan. Y Dios viene y le saca todo. ¿Sí me explico? Es tremendo. Y esto fue lo que pasó porque Jesús, vemos a Jesús prácticamente obrando, entrando al corazón de ellos, los entristece. No era la prisión la que los tenía tristes, no dice eso. Porque ellos ya estaban tristes, ve nada más. Ellos habían delinquido, no dice que estaban tristes por haber delinquido, ¿verdad que no dice eso? Ni tampoco dice que estaban tristes porque a ellos no les dieron el cargo de cuidar la cárcel, ¿verdad que no dice eso? Ellos, ¿por qué estaban tristes? Por el sueño, hermanos. Y déjeme decir una cosa, los malos sueños nunca pueden traer buenos resultados. Porque a uno le mostraron que exprimía las uvas en la copa del faraón. Pero a otro le mostraron unos canastillos, dice que los cuervos estaban allá arriba, ¿verdad? Las aves comiéndose los panes sobre su cabeza. Entonces es muy importante que entendamos, hermanos, Dios tiene la forma de entristecer los espíritus de las personas. Dios sabe de qué manera puede meter en problemas a los pecadores. Dios sabe cómo encontrar un camino para castigarlos. Nadie puede de alguna manera escapar del ojo del viviente que nos ve. ¿No dijo eso la mujer, la mamá de Ismael? El viviente que nos ve. Entonces nosotros entendemos, hermanos amados, que prácticamente cuando Dios tiene algo que hacer, Él sabe cómo hacerlo. ¿Cuántos alabamos porque servimos a ese Dios? Es un Dios misterioso. Hay veces queremos que nos conteste ya, se tarda mucho tiempo. Hay veces ni esperamos que nos conteste y antes de que cerremos la boca ya contestó. Es medio raro Dios, pero es muy bueno. Amén. Entonces vemos que Él le habla en este caso al copero y le dice que su liberación está a la mano. De aquí a 3 días, dice, tú serás libertado, serás restituido a tu puesto y volverás a servir vino en la copa del faraón. Él podía haber de alguna manera dicho lo que iba a pasar con el copero, pero a él le esperaban 3 días o 3 años. 3 años. Entonces muchas veces Dios te permite profetizar, predicar, hablar, orar por otros y sanar, pero a ti te toca una larga jornada de aprendizaje. ¿No es cierto que a Pablo oraba por otros o no oraba y sanaban? ¿Levantaba muertos o no? ¿Se acuerdan del muchacho Tíquico, creo que se llamaba, el que se cayó, ¿no? Del 3er piso, bajó, se acostó, vuelve espíritu de vida, se lo y siguió predicando toda la noche. Pero cuando él pidió por sus ojitos, nunca le contestaron. Bueno, sí le contestaron, le dijeron, bástate mi gracia, a ti te he escogido para otra cosa. Amén. Entonces, mis amados hermanos, vemos prácticamente que José tuvo que esperarse tiempo y eso es lo que sucede. Aquí hay algo muy importante. Le profetizan bien al copero y ¿qué creen que pasa con el panadero? Se emociona. Ah, yo también tuve un sueño, ¿me lo puedes decir? Mejor ni hubiera hablado, pobre hombre. Yo creo que se murió de la impresión de lo que le dijeron antes de su tiempo. Y así pasa muchas veces. El cristiano tiene las bendiciones, tiene toda la bendición sobre él. Y el pagano quiere una palabra para él. ¿Cuál es la palabra para el pagano? Decida al justo que bien le irá y decida al impío que mal le irá. Mejor ni hubiera preguntado. Amén. ¿Para qué preguntas mejor? Pues si mira cómo te comportas, ¿para qué preguntas? Oye, pregúntale a Dios, ¿cómo me va a ir? ¿Para qué preguntas? Lucas, por favor, dice en el capítulo 17, gloria a Dios, verso 34, os digo que en aquella noche estarán 2 en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado.
Uno servía los intereses del rey, el otro a lo mejor era el marido que pensaba que porque ahí estaba la mujer, pues todo le iba a ir bien, ¿no? Yo recuerdo, hermanos, cuando era un pagano, había uno que conocía a Dios, pero yo andaba haciendo maldades con otro. Yo decía, ay, vamos a ir allá, tráete a fulano de tal, invítalo, cómprale un 6 de Coca-Colas que se suba con nosotros. Mientras él esté con nosotros no nos puede pasar nada. ¿Tú crees eso? Yo alabo a Dios porque fue muy paciente. Pues son tonterías, ¿cómo no va a poder pasar nada si con todo y las 6 Coca-Colas hubiéramos volado todos? Pero yo, de verdad que yo la creía, hermano, yo me lo creía así. Tráetelo. No, que no, ¿cómo no? Súbete. Y lo subíamos y ciérrale con llave y vámonos. Y ahí lo traíamos. Y así es. Hay muchos que duermen con una mujer piadosa y, no, pues aquí está mi mujer, ella es la que busca a Dios. Dios es mi amigo, Chuchito es mi compadre. No, aquí dice que al que le sirva los intereses de Dios, se lo va a llevar. Y al que no le sirve, lo va a dejar. Para que el anticristo le dé otro método, ¿sí? Para que el anticristo le enseñe otra forma de cantar el ayayay. Entonces es muy importante, hermanos, sirvamos a los intereses de Cristo. ¿Cuántos están contentos de servir a Cristo, hermanos? Gloria a Dios. Dice ahí el siguiente verso, hermanos, os digo, 2 mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra será dejada. Aún en el servicio de Cristo, hermanos, algunos que sirven a Dios, les sirven de verdad, se van a ir. Y otros que se sirven de Dios, se van a quedar, porque no honraban al Rey de verdad. Recuerden, estamos en pie solo porque le servimos a sus intereses. Pareciera como que se oye medio golpeada la palabra, pero es la realidad, hermano. ¿Qué puede tener él que yo tenga, que él no tenga? Nada, hermanos. Todo es de él. Y creo que más bien lo que yo tengo no le interesa, más bien es lo que él puede poner dentro de ti o de mí, lo que puede manifestarse para su gloria. El siguiente verso dice, 2 estarán en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. A lo mejor en el campo santo, en los pueblos suelen decir que el campo santo, ¿no? En el panteón. Primera resurrección y después de 1000 años, la de los impíos, pero para ser castigados. Hasta ahí, hermanos, algunos serán tomados y otros serán dejados, porque no sirven a los intereses del Eterno. Entonces vemos que grandes cambios venían, para uno mejores cambios, para otro peores. Hoy hazte esa pregunta: ¿cómo estoy delante de Dios? ¿Ya respondí al pacto de Dios? ¿Todo lo que tengo lo he puesto en sus manos? Le he dicho, Señor, mi vida, mi tiempo, mi dinero, mi juventud, Señor, mi vejez, Señor, mis talentos, todo para tu servicio. Aquí está, Señor, úsalo. Por favor, voltéame a ver, úsame, por favor. O sencillamente nos escondemos para servirnos a nosotros mismos. Romanos 9:13. Les exhorto, iglesia, a que amen al Señor Jesucristo. Ámenlo, Él no es un amo malvado, Él es un amo muy bueno, hermanos. Romanos 9:13, Él nos alimenta con lo mejor de su granero, hermanos. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Aquí no se malentienda que, entonces Dios hace acepción de personas. No, hermanos, no hace acepción de personas. Si ustedes se dan cuenta, el Señor le habló a Esaú. Desde el momento en que hace que nazca primero, ¿qué decía la ley? Todo aquel que abriere matriz, me lo consagrarás. Mío es. ¿Qué hizo Esaú para merecer esa bendición? Nada. Pues ni él escogió nacer primero, fue Dios el que lo mandó primero. Entonces, ¿lo quería bendecir o no lo quería bendecir? Pero desde el momento que él no se presta a los servicios del rey, pues entonces sale Jacob agarrándole el calcañar, ¿verdad? Y él toma la bendición. Quien le sirve a Dios, Dios le honra. Lucas 23:39. Honremos al Rey, hermanos. Sirvamos al Eterno. No nos sirvamos de Él. Si le servimos, Él nos deja muchas veces dediar la miel. Toma un poco de miel, ándale. Nada más la que te basta, no sea que comas de más y termines vomitándola. Tranquilo, dominio propio. 23:39 dice así. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros.
Respondiendo el otro le reprendió diciendo: ni aun tú temes a Dios, estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, papacito. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Gloria a Dios. Cuando estés a punto de entrar a la eternidad, clámale, búscalo, adóralo. Amén. Y obviamente sabrás cómo clamarle, porque ya desde aquí le estás clamando. Desde aquí le estás sirviendo. Yo pregunto, ¿uno era ladrón y otro era un hombre ilustre? No, los dos eran ladrones. ¿Qué merecían los dos? Es al infierno. Pero hubo uno que la gracia lo tocó y respondió. Dijo: este me va a servir para muchos que voy a salvar en el último momento de su vida. Como ejemplo, me lo llevo. Nada más porque accedió, respondió a la gracia. Amén. Génesis 38, 29. Entonces, mis amados hermanos, no se nieguen a servir al Eterno. Adórenlo, bendíganlo, exáltenlo. Y ustedes que no se han rendido al Eterno, sírvanlo. Ríndanse, ámenlo, corran para hacerlo su Señor y su Salvador. 38, verso 29. Dice así: pero volviendo él a meter la mano, he aquí salió su hermano, y ella dijo: ¿qué brecha te has abierto? Y llamó su nombre Fares. Después salió su hermano, el que tenía en su mano el hilo de grana, y llamó su nombre Sara. ¡Qué bendición! 5 hijos tuvo Judá. Fares fue el más pequeño. Fares le quitó el lugar a a Onán, a Sela y a una Sara. Y él, en Mateo 1, por favor, 1:3, vemos que ahí se convierte en un ancestro de Jesucristo. Gloria a Dios. Fíjate nada más, hermano. Porque dispuso su corazón, aún desde el vientre ya estaba el corazón, el llamado. Judá engendró de Tamar, ¿a quién? A Fares, a Sara. Fares a Esrom, y Esrom a Aram. Aram engendró a Abinadab, Abinadab a Nazón, Nazón a Salmón, Salmón engendró de Rahab a Boz, Boz engendró de Rud a Obed, y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías, y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram, y Joram a Usías. Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz, Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón, y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación de Babilonia. Después de la deportación de Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud a Eliakim, y Eliakim a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim, y Akim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob. Y Jacob engendró a José, marido de María, del cual nació Jesús llamado el Cristo. ¿Le servía entonces Fares o no le servía? Gloria a Dios. ¿Le servía a Jacob o no le servía? Gloria a Dios. ¿Le servía el copero? Sí, le iba a servir. ¿Le vas a servir tú? Ya no te escuché. ¿Le vas a servir? Gloria a Dios. Ten por seguro que la bendición del Eterno estará sobre de ti, porque Él es bueno. Amén. Así es que nos dice la Escritura que vinieron 2, y en el tiempo de la fiesta del faraón, cuando cumplió años, fue cuando los trajo. Así es que, hermanos, tomemos noticia, tomemos atención en los días de fiesta, en los días de cumpleaños, y con mucha gratitud valoremos las misericordias de Dios. Y arrepintámonos de nuestros pecados. Y sobre todo estemos expectantes del día de nuestra muerte. Amén. Entonces, no es que alguien dijo: oye, ¿se puede o no se puede? ¿Es una tradición o qué? No, no lo vamos a tomar como tradición. Sencillamente tómalo como que hoy me dejó vivir tantos años el Señor. Hoy le voy a dar gracias porque es bueno. Y hoy, si hay algo que confesar, lo voy a confesar porque Él no merece que yo lo trate así. Y de aquí en adelante estaré consciente que en breve me voy. No me estás copiando nada del paganismo. Lo único que estás haciendo es ser agradecido con Dios, es todo. Amén. Ay, hermano, que el pastel se puede, hermano, tráelo y pártelo con los pobres. ¿Cuál es el problema? ¿Sí o no? Pues sí, con gratitud, háblale a los pobres y parte, y también háblame a mí, no seas así. Amén. Qué bueno el Señor, hermanos, precioso. Entonces solamente vemos, el copero era inocente y el panadero culpable.
No sabemos, solo sabemos que la providencia, o más bien sí lo sabemos porque dice que los dos pecaron. Pero si eran inocentes los dos, pues solamente sabemos que la providencia había preparado algo. Dice que para todos los que, dice el que creyere y fuere bautizado, ¿qué dice? Pero el que no creyere, de hecho el original dice, ya ha sido condenado. Hermanos, corran a Jesucristo. Ahí está la puerta de gracia. No se queden confiando en los monos, no confíen en su apóstol, no confíen en su profeta, no, confíen en Jesús. Corran a Jesús, entren con Él, vayan con Él. ¿Cómo sucedió, hermanos? Terminamos, ¿se acuerdan del fariseo? Señor, te doy gracias porque no soy como este, no soy como este, no soy como este. ¿Sí se acuerdan? Y el otro que hacía de lejos, sé propicio, sé propicio. El Señor dijo, este me sirve. Uno regresó a su casa justificado y el otro se quedó hablando muchas cosas y el Señor jamás lo oyó. Amén. Porque le servía para el evangelio. Póngase sobre sus pies, hermano. Vamos a dar gracias a Dios. Una enseñanza, pues que tiene que ser práctica, hermanos. Y que hoy nos tiene que llevar a una reflexión real, hermanos, en nuestras vidas. Que hoy nosotros podamos ser sinceros con Dios y que seamos muy honestos. Si no le estamos sirviendo para sus propósitos, hoy, hermanos, rindámonos a Jesucristo. Hoy digámosle, Señor, yo me rindo a ti, Señor. Yo quiero hacer tu voluntad, Señor. Perdóname, ayúdame, ayúdame, Señor. Y hermano, si tú le estás sirviendo, no te canses de servirle. Al contrario, hermano, que sea tu alimento, que sea tu motivación, tu inspiración, la bondad del Señor. Déjame ver tu reino de santidad. Déjame ver tu reino de amor. Déjame ver tu reino en el cielo. Déjame ver tu reino, Señor Jesús. Déjame ver tu reino en la tierra. Déjame ver tu reino de salvación. Díselo. Déjame ver tu reino de justicia. Déjame ver tu reino, Señor Jesús. Hoy ríndete al Señor, hoy renueva tus gozos, hoy toma fuerzas, hoy conságrale tu niñez, conságrale tu juventud, conságrale tu matrimonio, conságrale tu enfermedad. Dile, Señor, te la consagro, no importa, Señor, yo quiero que me tomes en cuenta, por favor. Venga tu reino sobre la tierra, llénala, Jesús. Venga tu reino sobre la iglesia, llénala. Venga tu reino sobre mi vida, llénala, Jesús, llénala, Jesús. Aquí lo importante es su reino. Por eso ha habido tantos que han estado dispuestos a sacrificarse. Pedro dijo, todo lo hemos dejado, ¿qué nos darás? ¿Qué recibiremos nosotros? Dice la Escritura que le echaron el manto a Eliseo y él dice que partió los bueyes, rompió el arado y repartió con todos. Había un llamado, sabía una cosa: el reino de Dios me necesita.
Dejad que los muertos entierren a sus muertos. Fue la expresión de Cristo, la reprensión, la instrucción para aquel que dijo: déjame primero que entierre a mi Padre. Él dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ven y sígueme, anuncia el reino. Déjame ver tu reino de santidad. Pídeselo de todo corazón. Déjame ver tu reino de amor. Déjame ver tu reino en el cielo. Déjame ver tu reino, Señor Jesús. Déjame ver tu reino en la tierra. Déjame ver tu reino de salvación. Déjame ver tu reino de justicia. Déjame ver tu reino, Señor Jesús. Ven, venga tu reino sobre la tierra. Llénala, Jesús. Ven, venga tu reino sobre la iglesia. Llénala, Jesús. Ven, venga tu reino sobre mi vida. Llénala, Jesús. Llénala, Jesús. Amén. ¿Habrá alguno que se quiera arrepentir el día de hoy? Si hay alguno que desee hoy rendir su vida a ese Rey hermoso que tiene todo el poder y toda la autoridad, pase al frente. Vamos a orar por usted. Si hay alguno que hoy fue redarguido y que se da cuenta que no estaba sirviendo al Rey, sino más bien estaba buscando servirse del Rey, hoy es tiempo de enderezar las intenciones. La Biblia dice que la lámpara del cuerpo es el ojo. Si nuestra intención es incorrecta, entonces todo lo que hay dentro de nosotros, la luz, la forma de ejemplo que hay, son tinieblas. Hoy es un día como para tomar decisiones. En el reino estamos seguros. Y bien dijo Pablo: ni lo alto, ni lo bajo, ni lo porvenir, ni principados, ni potestades, ni la vida ni la muerte nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Por eso el Señor era muy enfático y le dijo al rico: vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, porque Él vino para abrir apertura. Él vino para hablar la palabra de Dios a los pobres. Él vino para establecer las bases congruentes del reino. Entonces le dice al rico: ve y vende todo lo que tienes y dale a los pobres, y ven, tú ven, sígueme, anuncia el reino de Dios. Pero él no quiso, no entendió este grande beneficio, que aquel no hay, le dijeron a Pedro: de cierto te digo que no hay ninguno que haya dejado mujer, hijos, padre, madre, casas, terrenos y aún su propia vida, que no reciba en esta vida 100 veces más y en la venidera la vida eterna por causa de mí, del reino. Llévate esta enseñanza en tu corazón. El reino es importante, no nosotros. Nosotros salimos ganando porque nosotros merecíamos la muerte,
pero por causa de su reino, dice: no lo hago por vosotros, oh Israel, lo hago por amor a mi santo nombre. Ni siquiera Israel era muy importante, era por amor a su santo nombre. Porque vosotros habéis blasfemado mi nombre a las naciones donde los he llevado. Por tanto te traeré, derramaré agua limpia sobre de vosotros, quitaré el corazón de piedra y pondré un corazón de carne, renovaré el espíritu y derramaré mi espíritu sobre vosotros para que andéis en mis ordenanzas, en mis mandamientos. Lo hago por amor a mi nombre, oh Israel. Entonces no somos prácticamente el ombligo, ni somos el protagonista de la película. Somos herramientas, porque en la casa grande, en una casa grande hay todo tipo de utensilios, unos para uso honroso y otros para uso vil. Venga tu reino sobre la tierra, llénala, Jesús. Venga tu reino sobre la iglesia, llénala, Jesús. Venga tu reino sobre mi vida, llénala, Jesús. Amén. Amén. Gracias, amado Padre, te damos en esta noche. Gracias por habernos abierto la puerta. Gracias, Señor, por habernos incluido. Dice tu palabra que estábamos ociosos, y tú, como dueño de la viña, saliste a buscar trabajadores para tu viña. Y tú nos encontraste, Señor. Tú nos miraste. No éramos los más ilustres y mucho menos los más ejemplares. Estábamos ociosos, pero tú nos llamaste a las diferentes horas, tercera, sexta, novena, undécima, y ahora somos parte de ti, Señor. Muchísimas gracias, Señor. En el nombre precioso de Jesús, gracias. Amén.